Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola, Cristian. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bien, cansados. Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre las inseguridades, porque hay muchas cosas que nos están topando y hay muchas cosas que nos están generando frustración debido a las inseguridades que venimos acarreando. ¿No es cierto? A ver, ¿quién se identificó? A ver, denle el micrófono a Dani y que nos hable sobre eso. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Dani, soy adicto. Sí, Tera, como dice usted, las inseguridades, ¿no? El día de mi visita, el día domingo, conversar con mi familia, conversar con mi mamá, con mis hermanas. Todavía hay eso de, como esa vergüenza, ¿no? Que hay gente que pregunta y que les dicen que estoy en otro país, que estoy estudiando. Y a mí me creó una inseguridad, no, o sea, yo no tengo vergüenza, la verdad, Ter. Yo como les dije a mi familia, que si alguien pregunta, debe ser también por un estimo. Si es una tía, si es una prima, es por un estimo que me tienen a mí, también por preocuparse. Tampoco es que quiero coger y decir a todo el mundo de que soy adicto. Pero yo les conversé, les dije que yo no tengo vergüenza. Yo, al final y al cabo, yo estoy sanando mi vida, yo no tengo nada que ocultar. Yo no he robado, no he matado, no estoy en un lugar haciéndome más daño, no estoy en una calle, no estoy consumiendo. Pude haber dado vergüenza cuando estaba en las calles consumiendo, pero ahora ya no, porque ahora estoy sanando mi vida. Ahora Dios es el que me está ayudando. Tener esa inseguridad todavía de mi familia, de que afuera dicen que me quieren hacer daño, de que otras personas están buscando el daño mío y que tengan todavía ese miedo, esa angustia de que si salgo no maneje, no salga, que pase en la casa, que no salga ni a la tienda. Y todavía hay bastantes inseguridades, ¿no, Tera? Y estábamos conversando de muchas cosas ese día y había muchas cosas que le quería compartir también de problemas que tengo allá afuera, de lo de la chica, de lo que me querían llevar detenido, de lo que ella me quiere ver mal, de que ella me quiere ver detrás de una cárcel. Y a mí creó bastantes inseguridades, la verdad. El rato que me decía todo eso en mi pensamiento, llegaron malos pensamientos, la verdad. Llegaron malos pensamientos de que si ella me quiere hacer daño, yo también lo puedo hacer. Llegaron ese momento de que todo distorsionado, ya hice la película de cómo poder hacer, pero al mismo tiempo coger y uno mismo ya ponerse a ver y decir, no, eso no está bien. Pedirle a Dios, que solo Dios, Él sabe lo que podrá hacer. Ese rato del enojo, coger y calmar con mis ansias, mis inseguridades, con la oración de la serenidad, de respirar, de coger y decir de que solo Dios se encargará, ya no está en nuestro poder. Ya todo lo pasado, si tenemos consecuencias que pagar, las tendremos que pagar, porque no somos víctimas, también fuimos victimarios. Y tener todas esas inseguridades, ¿no? De que qué pasará afuera, de que me llevarán, me cogerán preso, no podré salir de viaje, o muchas cosas más, ¿no? Como yo les dije a mi familia, yo no me puedo concentrar, no me puedo futurizar, no puedo seguir pensando qué pasará mañana, porque tengo que pensar solo en el por hoy. Y como le digo, eso te era todavía esa vergüenza, todavía esos toques, todavía que hay. ¿Pero la inseguridad es tuya o es inseguridad de tu familia? De mi familia y mía también, porque, también, como ellos tienen esa inseguridad, es como que quieren transmitir su inseguridad.
pero como uno ya está en el proceso, uno está trabajando en uno también, o sea, le crea ese momento una inseguridad, pero después ya o sea, uno comienza a trabajar, pero cada vez que la familia le achaca con eso o les dicen eso, es también como que crea algo de inseguridad. O sea, sí tengo todavía esa inseguridad también de que, o sea, llegan los pensamientos de que qué voy a hacer, cómo voy a hacer y todas esas cosas de que si ya estoy apto para salir o no estoy, de todavía de que lo haré bien o lo haré mal, porque hay muchos problemas afuera y no sé todavía cómo los afrontaría, se podría decir. Pero como digo, solo vivir el solo por hoy y solo por hoy no estoy bien con mi proceso, estoy bien en esta casa. Estos son mis 24. Gracias, David. A ver, David. O Eduardo, ¿quién estaba primero? Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo, sigo siendo adicto. Hola, Eduardo. Bueno, mis inseguridades son algo que he tenido un tiempo, ha sido por mi apariencia. A veces, no sé, he tenido la inseguridad de que soy feo, de que porque soy gordito, o sea, no le pueda yo llegar a gustar a una chica. Yo decía que, o sea, y ahora también una inseguridad que tengo es lo de mi condición, que yo sé que no es que sea especial o nada por el estilo, pero o sea, sí es algo como que sí me da cosas cuando a veces me acuerdo de mi condición y no sé, es como que me da cierta inseguridad porque digo aquí porque estoy en la confraternidad con todos, no me van a juzgar por mi condición, pero yo sé que en el afuera es diferente. Yo a veces digo que me pueden hacer de menos o algo parecido por mi condición. Son mis 24. Gracias, Eduardo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David y soy adicto. Hola, David. O sea, una inseguridad que me estaba rondando últimamente y no me dejaba tranquilo, era así como que ese miedo al abandono por la última pareja que tenía, ¿no? Me ponía a pensar muchas cosas, ¿no? Y estaba escribiendo el otro día y me puse a identificar, ¿no? Y tenía como que el miedo a que me deje por mi condición, por las mentiras que yo mismo causé, por el tiempo que tengo que estar aquí, por la familia de ella, muchas razones que me daba vueltas la cabeza, ¿no? Y ahí me di cuenta que era ese miedo a estar solo y que yo estaba con ella también porque era bien, o sea, era carente afectivo, ¿no? Necesitaba constantemente a alguien que necesite de mí, alguien que dependa de mí. Y le generé en parte así como que esa dependencia a mí, le provoqué miedos, como que inculcándole miedo de que ella no se va a encontrar otra persona como yo, o cosas así, ¿no? Y todas esas cosas así, al momento que me puse a escribir, identifiqué bastantes cosas que en ese momento me sirvieron y me ayudaron a abrir los ojos, ¿no? Porque tenía muy confundido eso que decía que sentía, decía que era amor, más me di cuenta que solo era afecto, cariño y más que todo era deseo, ¿no? Pero también me di cuenta que era una persona muy buena conmigo, ¿no? Me entendía. Es verdad, ella no sabía que yo estaba en consumo activo, pero ella sabía de mi condición, que yo era adicto, ¿no? Y que no podía beber, no podía fumar, y por ese mismo hecho yo me había enmascarado con él y le mostré una persona que en esos momentos yo no era. Y eso ahorita me causa una inseguridad porque prácticamente se me cayó la máscara cuando me trajeron acá, ¿no? Porque era como que, ¿y por qué se lo llevaron? O son cosas que pasan en mi cabeza, ¿no? ¿Por qué él está allá? Son cosas que yo digo que se ha de estar preguntando y que diga, este man se ha recaído, ha estado consumiendo y me mintió, y ese miedo a que me dejen, ¿no? Y he estado tratando de trabajar en eso que dicen de prepararme para el no, prepararme así, hacerme la idea de que tal vez ella ya no esté, que tal vez esa persona
tome otro camino, pero es algo complicado para mí, ¿no? Porque hay ocasiones donde todavía me dice la cabeza, me dice conversar con los compañeros. Otra vez me puse celoso, la verdad sí me dio un chingo de envidia con mi compañero Isael, y eso que es menor que yo. Yo decía, chuta, el compañero ya lo están esperando y todo, y uno en ascuas sin saber así si es que estarán ahí, ¿no? En parte también una inseguridad porque no sé qué irá a pasar también con mi familia, con mis padres. También hace un tiempo mi primo cuando llegó me dijo, papá anda pensando en irse a Estados Unidos. Y es un temor que yo tengo, ¿no? Que él se vaya, que se aleje, que le vaya a pasar algo en el camino. Tengo muchos miedos, ¿no? Y identificaba que mi inseguridad viene desde muy joven, ¿no? Porque también estaba escribiendo de eso. Tenía ese miedo al rechazo bastante, a que me aíslen, a que me separen, a que no me tomen en cuenta, ¿no? Es un miedo bastante grande que tengo desde muy pequeño. Me identifico. Por ejemplo, desde la escuela, del colegio, así como que ese rechazo de parte de mis compañeros era algo que a mí me hacía sentir mal y de cualquier manera buscaba la forma de agradarles, de hacer que me acepten, haciendo cosas de las que no me sentía bien, pero al final con tal de formar parte de algo era hacerlo, ¿no? Y me doy cuenta que así ha sido durante casi toda mi vida, ¿no? Porque muchas veces, cuando yo estaba en casa, en mi época que empecé el consumo y no consumía sustancias sólidas, me acuerdo que me decían, salte de noche de la casa, ¿no? Y yo decía, no, mi mamá me va a hablar, no se va a dar cuenta nadie, o que te ahuevas. Y yo por formar parte de esas personas para creerme más, ¿no? Empecé a salirme las noches, empecé a consumir con ellos y era algo que a mí me hacía sentir bien, ¿no? Porque me sentía así como que ese afecto de parte de ellos, ¿no? La relación de mis padres tampoco fue algo tan estable porque era como que ping-pong de aquí para allá, ¿no? Y era como que la familia de parte de mi papá es muy estricta y era como que tocaba estar callado, tocaba estar aislado, no se podía hacer nada. De parte de mi madre era como que muy festivo, solo, cuando se reunían solo era para tomar, chupar, beber, hacer fiesta y ese era el ambiente donde yo estaba, ¿no? Y a mí desde chiquito nunca me gustó bailar, la verdad. Y ahí era la presión en la casa de mi familia, como que sal, baila, baila, ¿no? A mí no me gustaba. Y me decían que huevada de este guambra, pareces de la familia, que esto, que el otro, ¿no? Y yo cogía me iba llorando, me salía. Yo le decía a mi mamá que yo ya no quería estar ahí, que yo ya me quería ir. Y mi mamá era como que, entonces ándate para allá y quédate sentado. Y era algo que ya desde pequeño venía, ¿no? Esa inseguridad, ese miedo al rechazo, el que me hablen, que me juzguen, nunca me agradó. Gracias. A ver, uno más rápido, corto y conciso, por favor. Compañero de la noche, mi nombre es Jeremy, está en recuperación. Mi inseguridad hoy por hoy, mi tela es que yo, una persona que no se valoraba, que no se respetaba, que no se amaba, hoy por hoy empiezo a amarme, a valorarme, a respetarme. Y mi inseguridad es saber si podré mantenerme así, hasta cuándo me durará, hasta cuándo podré mantenerme así. ¿Será que puedo mantenerme sin pareja porque soy carente afectivo? ¿Será que puedo mantenerme sin pareja? Y después digo, no, con el tiempo que soy una pareja, y me volví la inseguridad de, ¿y será que puedo mantenerme con una pareja? ¿Y será que puedo respetar, amar, que puedo ser fiel, que puedo vivir sin consumo? Y después digo, no, voy a estar solo. Y digo, pero ¿y si solo no puedo y vuelvo a recaer solo por eso? Y es una necesidad que hoy por hoy tengo mi entera. Gracias. Bueno, es que lamentablemente aquí he anotado 3 palabritas, ¿no? Bueno, más palabritas, pero... Lo primero, la inseguridad es no estar seguro, ¿no es cierto? Pero no estar seguro de qué. Eso es lo primero que tenemos que identificar. No estoy seguro de qué. ¿Cuál es el miedo que yo tengo o qué es lo que se viene presentando
de una u otra forma que me genere esa ansiedad y me genere esa frustración también. Porque muchas veces, a ver David, ¿qué quieres decir? Compañeros, mi nombre es David, soy un adicto. Yo claramente he podido identificar eso, cuál es mis inseguridades, y es el miedo a que no se cumplan las expectativas a como yo quiero hacer las cosas. Es que ese es el problema. Chévere David, qué bueno que topaste este tema. Qué bueno que topaste este tema porque hablamos de expectativa. Pero esa expectativa, ¿de qué se trata o hacia dónde va? ¿Esa expectativa es mía o es la expectativa de mi familia? Eso también tenemos que tener en claro, porque las inseguridades son producto netamente de nuestros miedos, ¿no es cierto? Y el miedo tenemos que identificar desde dónde está viniendo el miedo, porque muchas veces nosotros hemos crecido con miedo constante. ¿Quién se orinaba en la cama hasta grande? Me identifico. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de alguna u otra forma, porque cuando un niño se está orinando en la cama es porque tiene miedo, no es por otra cosa. ¿Quién tiene miedo o quién tuvo miedo a la oscuridad? Me identifico también, ¿no es cierto? ¿Quién tuvo miedo a estar solo? Yo también me identifico. ¿Quién tiene miedo a estar solo? Ya, entonces, ¿por qué? Porque siempre tenemos esa necesidad de aprobación. Y esta necesidad de aprobación, si nos damos cuenta, en las etapas del consumo, la primera parte para nosotros llegar a convertirnos en adictos es la etapa de experimentación. Y la etapa de experimentación se da netamente por presión social, ¿no es cierto? La etapa de experimentación se da netamente por esa necesidad de ser parte de. Porque nosotros ya vimos que nuestro grupo de amigos consumía alcohol, por ejemplo, y nosotros quisimos ser parte del grupo y tuvimos que terminar haciendo lo mismo, porque si no hacíamos lo mismo, simplemente no podíamos ser parte del grupo, ¿no es cierto? Cuando hemos sido malcriados, ¿no es cierto? ¿Quién era el primer patán? ¿Ustedes o había otros y ustedes aprendieron de ellos y les pasaron? ¿No es cierto? Nosotros siempre, siempre hemos tenido esa necesidad de aprobación porque netamente no nos hemos aceptado. ¿Por qué? Por el rechazo que hemos venido sintiendo, porque debemos entender que nuestra vida ha estado llena de rechazos. Porque los primeros rechazos que tuvimos fueron de nuestros propios familiares cuando fuimos niños. Cuando fuimos niños nosotros ya tuvimos esa sensación de abandono. Venimos todos de hogares disfuncionales. Venimos, y no quiero decir que quede claro hogar disfuncional netamente a ausencia de padre o madre, sino hablamos de hogares disfuncionales a que algo no está funcionando dentro de casa. Puede estar papá, mamá presente, pero lamentablemente están solo presentes físicamente, pero emocionalmente pueden estar ausentes. ¿No es cierto? Muchas veces, como decía hoy Eduardo, sentía que me daban todo, pero me faltaba esa parte afectiva, me faltaba esa parte emocional. ¿No es cierto? Porque muchas veces también nuestros padres se equivocaron y nos quisieron llenar todo dándonos todo, porque muchos tuvimos la suerte de crecer con todo, pero no valoramos, ¿no es cierto? Pero no es solo eso, o sea, no es la parte económica la que va a llenar vacíos, sino la parte emocional, la parte afectiva. Todos tenemos necesidades y justamente desde muy chiquitos nos enseñaron a reprimir. Esta palabrita que siempre estoy pidiendo acá que no repriman. ¿Por qué? Porque el hombre no llora. Porque lamentablemente nos golpeábamos y ¿qué nos decían? El hombre no llora, aguántate, solo ponte babitas, límpiate y sigue. O no podías hablar de tus cosas porque eras maricón, ¿no es cierto? Y tuvimos siempre que desde muy chiquitos irnos enmascarando, buscando esa necesidad de aprobación, ¿no es cierto? Y lógicamente quisimos hacer cosas en las cuales muchos de nosotros no éramos. Muchas veces empezamos a vivir la vida o los sueños frustrados de nuestros padres. Que mi padre quería que sea futbolista, a mí no me gustaba el fútbol, pero me metían en la escuela de fútbol y yo tenía que rendir en la escuela de fútbol, porque si no, mi papá no estaba bien. ¿Y qué había? Rechazo de parte de mi papá. Que, no sé, tenías que estar
vestirte de tal forma o escuchar algún tipo de música o, como decía David, bailar en las fiestas, o simplemente llegas y tal vez, cierto es que muchas veces la educación es lo primordial en todo hogar, eso tenemos claro, pero a veces no queríamos saludar a una señora o no queríamos, y nos pegaban el pellizcón, saluda y da el beso y abraza, y ese tipo de cosas cuando nosotros muchas veces no queríamos acercarnos donde esas personas. ¿Por qué? Porque un niño de una u otra forma cuando no quiere acercar, porque una cosa es que diga buenos días, buenas tardes, que eso está bien enseñarle, pero no presionarle a que vaya corriendo a dar un abrazo y un beso, no presionarle a que finja afecto. Y desde muy niños nos vinieron enseñando a fingir afecto. Desde muy niños nos vinieron enseñando a vivir llenos de máscaras, buscando esa aprobación. Pórtate de tal forma porque así tienes que hacer. ¿No es cierto? O tienes que hacer tal cosa porque ahí vas a caer bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron a que agrademos al resto. Porque tenemos que entender que estas conductas lo único que hicieron en nosotros es enseñarnos a agradar a todo el mundo, pero anularnos a nosotros como seres humanos. Es por eso que de una u otra forma buscamos nuestro escape y lamentablemente nuestro escape resultó nuestra peor prisión. Pero nuestro escape fue un escape emocional que tuvimos. Porque ningún adicto puede decir que es feliz drogándose o consumiendo. Todas las personas que hemos consumido y que hemos venido de ese mundo de adicción sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es la pérdida, sabemos lo que es ese rechazo, ¿no es cierto? A ver, alguien alzó la mano por ahí. A ver, Kelvin. Con todas buenas noches, mi nombre es Kelvin, soy de profesor de recuperación, solo por la gloria, la gracia de Dios y la mano de familia me encuentro aquí. Hola, hay un temita que a mí me tiene bastante pensando, se podría decir, ¿no? Verá, el fin de semana que salía la recesión, o sea, mi esposa me supo comunicar sobre... Estaba yo ya, como ya estaba ya por salir, gracias a mi Dios, entonces estaba yo más que todo ya viendo o sea, por el camino de eso de los trabajos y estas situaciones. Y no me lo dijo mi hermano directamente, pero mi hermano al menor le había comentado a mi esposa que yo en un trabajo que estuve, creo que se había puesto como a investigar algo así, y se había dado cuenta que me habían puesto como visto bueno, obviamente por mi responsabilidad. Entonces, pero así mismo le había dicho que eso se puede borrar o se puede arreglar. Bueno, el punto es que sí me ataca bastante la inseguridad de que, o sea, obviamente ya no me avergüenzo con la condición que yo tengo. De hecho, yo ya rompí mi anonimato, pero sí me ataca esa inseguridad, pero se podría decir enormemente al momento de que uno vaya, o sea, en mi caso, salir a buscar el trabajo y que obviamente no me lo den, en el caso de que no pueda borrar ese visto bueno y obviamente que me digan por qué faltaste, por qué fuiste irresponsable, porque eso le pregunta a uno al momento de hacer la entrevista. Y se me vayan a cerrar muchas de las puertas, de las cuales yo, por lo general, casi no he tenido problemas para conseguir trabajo, porque cuando he buscado no se me ha abierto solo la puerta de un trabajo, sino se me ha abierto de muchos lugares. Si he mandado 5 carpetas, se me han abierto 4, y de las 4, obviamente, yo he escogido el mejor postor, y de los otros que me han llamado, mejor vénganse para acá, vénganse para laborar acá. Entonces, de seguridad me ha atacado bastante y me tiene bastante pensativo. Es que, a ver, nuestras inseguridades, vamos a ir avanzando en la terapia, Kelvin. Es que, a ver, nuestras inseguridades, Kelvin, nos dan justamente porque no nos centramos en el aquí y el ahora. ¿Me entiendes? Y porque de una u otra forma todavía tenemos esa culpa y tenemos esos miedos, porque todavía no tenemos ese proceso de aceptación. Sí, a ver, ¿qué gano yo frustrándome? Porque tal vez, y solo date cuenta la distorsión que estás teniendo, y aquí está anotado mal pensamiento y distorsión, date cuenta la distorsión que estás teniendo y el pensamiento negativo, porque nosotros como adictos somos acostumbrados a tener esas ideas autodestructivas y siempre estamos enfocados a la parte negativa, más no a la parte positiva. Y primero,
Tu realidad es que sigues interno. ¿Ya? Cuando salgas y vayas a dejar una carpeta y te llamen en la entrevista, tomarás estrategias. Pero mientras tanto, lo único que estás haciendo es generándote ansiedad de gana, porque no estás viviendo en el aquí y en el ahora. Y muchos de todos nosotros estamos viviendo y generando esa ansiedad. Jeremy decía, es que tengo miedo de no poder ser fiel, tengo miedo de no poder estar con otra pareja, tengo miedo de no mantenerme limpio. Dani decía, tengo miedo de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque netamente, primero, el miedo no es nada más que falta de fe. Esto es súper importante, porque la fe es convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. Y cuando yo vivo con miedo es porque no tengo fe en mi poder superior y porque de una u otra forma todavía no creo en mis capacidades. Porque a muchos de nosotros se nos han cerrado puertas, y se nos han cerrado un montón de puertas. Pero cuando estamos con la protección divina, también créeme que se te abren muchas mejores. Porque cuando se te cierra una puerta, y cuando Dios te cierra una puerta, siempre te va a abrir una mejor. Entonces empieza a confiar. No te generes ansiedad de gana, porque la ansiedad nos genera justamente por mis pensamientos y también por el miedo de los demás. Porque los demás te empiezan a generar cierto tipo de conflicto, porque de una u otra forma están ellos viviendo un conflicto y lógicamente es más fácil delegar el conflicto. Y eso pasa por lo general con el codependiente. Ellos tienen miedo de que se enteren que el hijo es adicto. Por Dios, o sea, qué vergüenza que el hijo esté metido en una clínica cuando a mí me debería dar vergüenza si mi hijo se sigue drogando, si mi hijo se sigue matando, si mi hijo sigue haciendo cosas distorsionadas, cosas chuecas. Ahí me debería dar vergüenza, no darle una oportunidad a mi hijo. Tenemos que entender primero que la enfermedad de la adicción es una enfermedad, como le digo, y que sí tiene conductas antisociales, pero son sintomatología de la enfermedad, que ninguno de ustedes es malo. Hemos hecho cosas malas, es totalmente distinto, pero no somos malos. Nosotros muchas veces venimos con ese estigma social y acostumbrados a ese rechazo porque ya nos señalaron, ya nos tildaron, y mucha gente no confía en nosotros. Y mucha gente siempre va a decir que las cosas no vamos a poderlas hacer. Cuando no nos damos cuenta que para hacer las cosas de lo único que dependemos es de cada uno de nosotros y de la voluntad de nuestro poder superior. Pero depende de yo cómo actúe, depende de mí poner en práctica las herramientas y saber que no todas las cosas van a salir como yo quiera. Y que ya no debo vivir agradando al resto, debo agradarme a mí y a mi poder superior y aprender a vivir con integridad. Y aprender a vivir con integridad es ya no hacerme daño, no hacer daño al resto y simplemente buscar mi estabilidad emocional. Y si en mi estabilidad emocional yo tengo que dejar cosas atrás, tengo que dejar personas atrás, tengo que cerrar puertas, tengo que hacerlo. Y también tengo que aprender a respetar. Si es que la estabilidad emocional de la otra persona es que tú te retires, tienes que retirarte. Porque para tener esta seguridad, que es a la que nos vamos a basar en la terapia del día de hoy, lo primero que tengo que estar desconfiado de las cosas que estoy haciendo. Y tengo que aprender a tener confianza absoluta en mi poder superior. A ver, Clever quería decir algo. Amigos, buenas noches, mi nombre es Clever, un proceso de recuperación, gracias a Dios y a mi familia me encuentro aquí. Hola, Clever. Itera, no sé cómo, si lo debería llamar inseguridad o cómo lo debería tomar. Estas 2 últimas semanas que yo he salido, yo le he pedido a mi familia que no habláramos mayor cosa de estos problemas que me llevan. Simplemente, como usted lo mencionó en su momento, simplemente que me dejaran estar el aquí y el ahora, no más. Dije, porque mi proceso no ha terminado, yo quiero concentrarme en lo mío. Exactamente. Y no sé si es que quiero evitar algo o estoy inseguro de algo, el mencionar eso. Entonces, habían ciertas cosas que me querían contar y yo les dije que no quiero que mi mente se vaya
ofuscada a ver, al centro. Exacto, y es una muy buena estrategia, porque, a ver, ¿qué gano yo con que me llenen de problemas de la afuera cuando yo estoy acá adentro? Y eso deben entender las familias que nos están viendo, porque les están viendo sus familias. Y vienen y les hablan de un montón de relajos, les hablan de sus miedos, les hablan de sus frustraciones. Y cierto es que nosotros hablamos aquí de aprender a comprender y no ser comprendidos. Pero también no nos jodan la paciencia, pues. Porque vienen a meternos sus miedos y a delegarnos sus miedos y quieren que nosotros nos hagamos cargo de sus miedos. Y yo tengo suficiente con mis problemas como para hacerme cargo de problemas de los demás. Eso es lo que debemos entender. Siempre debemos ponernos nosotros en primer plano. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y de ahí el resto, si es que está en mis manos. Pero yo no puedo seguir viviendo con el miedo constante de los otros, porque también estamos hablando de extremos. Y el codependiente quiere controlar todo, incluso tu forma de pensar y tu forma de sentir. Y eso tampoco es así. Aquí estamos para recuperar nuestra identidad y estamos para aprender a rehumanizarnos y estamos para aprender a vivir de una mejor manera. Y eso no quiere decir que tengo que agradarle a todo el mundo. Hay muchas veces que nosotros no vamos a agradar, porque jamás nos ha gustado ser parte del sistema. Jamás, al menos a mí jamás me ha gustado ser parte del sistema. Y a mí me ha gustado siempre hacer la diferencia, lógicamente, en mi búsqueda de independencia, porque antes tenía confundido lo que era independencia, cometí muchos errores. Pero cuando yo aprendo a ser responsable conmigo, cuando yo aprendo a no hacerme daño, a generarme paz y a sobre todo hacer las cosas bien, ya no tengo por qué estar agradando. Porque como les decía en la terapia de la tarde, nuestra forma de vivir actual es producto de las decisiones que yo vaya tomando y es solo un reflejo de cómo estoy. Si es que yo estoy viviendo tranquilo, con paz, con estabilidad, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Pero si es que sigo con distorsión constante, si es que sigo netamente frustrado, si es que sigo netamente ansioso, si es que sigo todo el tiempo con miedo, entonces ¿de qué fe estoy hablando? ¿De qué poder superior y de qué protección y de qué programa estoy hablando y de qué cambio? Porque también debo entender que a mí lo que me llevó a mi adicción fue mi necesidad de aprobación, como les dije. Y cuando yo empiezo a aprobar lo que hago, porque ya empiezo a tener un proceso de autoaceptación, y el proceso de autoaceptación se da después de tener el autoconocimiento. Y cuando yo ya tengo mi autoconocimiento y me acepto con defectos, sabiendo que esos defectos los puedo convertir en virtudes, aprendo a conocer mis vulnerabilidades, sabiendo que esas vulnerabilidades los puedo convertir en oportunidades. ¿No es cierto? Cuando yo aprendo a aceptar esas cosas, aprendo a evolucionar y a dar una mejor versión de mí mismo. Pero ya no puedo seguir viviendo tampoco a las expectativas de lo que digan los demás. Aprendemos a aceptarnos, porque lamentablemente nuestra familia a veces no entra en un proceso. Y a veces, por más que entre en el proceso, tampoco les entra y tampoco entienden. Pero ¿por quién es el cambio? ¿Por mí o por ellos? ¿Quién es el que termina sufriendo más? Ya, y si es que yo estoy aquí y empiezo a cambiar, a pesar de que en algún momento a ellos les va a generar cierto rechazo y cierta distorsión, cuando me vean que yo estoy funcionando bien, simplemente van a aprender a soltar. Porque lamentablemente no nos quieren soltar, es porque muchas veces nos han visto que somos inválidos emocionales o que fuimos inválidos emocionales. Porque lamentablemente no podíamos manejar nuestras emociones y tomamos decisiones equívocas. Pero hoy por hoy puedo tomar buenas decisiones, puedo orientarme hacia mi paz mental y el tiempo va a dar la razón. A ver, Paul, ¿quién habla? Le damos la palabra a los que están con la mano levantada. Buenas noches, mi nombre es Paul y soy un adicto. Hola, Pablo. Esto también va esto de la inseguridad, es más que todo es sin confiar en uno mismo, ¿no? Porque yo he tenido ese defecto muy arraigado también de ser muy inseguro o seguro en mí mismo. He podido notar que sí he estado cambiando esa inseguridad de mí, porque a veces hay momentos que, o compañeros me dicen a veces que chuta,
nunca has sido jefe de grupo o jefe de limpieza y ya mismo te vas y que es porque tú no haces nada aquí, que ni sé qué. O sea, me comienza a joder, ¿no? Yo le tomo en forma de chiste porque yo confío en mi tratamiento y yo sé que estoy haciendo bien. Y yo no es por cosas de agradar, sino que yo sé que si estoy de apoyo es por algo, ¿no? O también por eso. Entonces, en una parte también con mi familia, en esto de que tuve la visita, también con mi pareja, que le decía antes, le dije que no, antes no podía, antes no jugaba fútbol y hoy estaba jugando fútbol con los compañeros y tal. Y ella me dijo que sí, o sea que antes no estabas jugando fútbol. Y ahí, obviamente, yo también me acordé que yo le mentía a ella diciendo que yo jugaba fútbol, que voy a salir a jugar fútbol. Y era por salir a consumir o por hacer, porque no solo eran mis defectos de mi consumo, sino también mis defectos de carácter, mi lujuria, que me iba a fiestas y hacía miles de cosas, ¿no? Entonces, obviamente ahí me acordé de esa inseguridad que tenía ella y en parte mía no fue inseguridad, sino fue confianza en mí, porque yo sé que si voy a hacer algo, voy a hacer las cosas al objetivo, como decir, si voy a salir a jugar fútbol, voy a jugar y regresar. Entonces son cosas que yo ya no me dejo que me duelan. Obviamente al momento que me dicen eso es como que sí me hace recordar el pasado, pero ya no para latigarme, sino para decir, así fui una mala persona, pero ya no soy. Como decir igual, cuando me dicen de mi tiempo, puede ser que me falte o me siga, pero yo no me estoy futurizando, o me digan, ¿y qué vas a hacer afuera? ¿A dónde te vas a ir? Yo lo único que le respondo, yo no me puedo futurizar, yo estoy viviendo el aquí y ahora. Y eso me sirve mucho porque ahí es como que cambio de conversación y ya me dicen qué bueno, cómo te va y tales. Entonces eso me tranquiliza y no pienso en el futuro porque hoy lo que tengo es el aquí y ahora, que estoy en una sala de terapia grande. Es que eso es súper importante, Paul, darse cuenta que lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Y que no importa lo que te diga el resto, porque no siempre el resto va a estar de acuerdo con lo que tú hagas. ¿Me entiendes? Y es por eso que debemos recuperar la identidad. Solo les pongo un ejemplo. A ver, hay un dueño de un taller, pero el taller si no tiene mecánicos no funciona. El dueño del taller muchas veces solo es el figurete. Los que realmente trabajan son los mecánicos. ¿Me entiendes? Acá que te den un cargo o que te den una asignación, también puede ser solo figurete. Por eso no te va a hacer más o menos en tu proceso. De hecho, si es que no se te apuesta en algo, ha de ser porque se está trabajando todavía en algo contigo. Así que no te genere frustración por lo que te digo, porque muchos de los que te están diciendo tal vez eso quisieran, tal vez incluso estar en el proceso que vos estás. Porque también atrás de eso, cuando una gente, hay dos tipos de crítica, la constructiva y la destructiva. La constructiva es la que quiere ayudarte a evolucionar y quiere ayudarte a surgir. La destructiva es la que te quiere achacar. ¿Me entiendes? Y muchas veces nuestra familia nos va a mandar críticas destructivas. Nuestros amigos, nuestro entorno nos va a mandar esa crítica destructiva. Y si es que yo no he trabajado, Paul, en esta palabrita que viene del lado de mis miedos, que se llama culpa, lamentablemente jamás voy a poder superar eso. Porque nosotros venimos acarreando muchísima culpa. Es cierto, porque hemos venido haciendo cagadas enormes y hemos venido haciendo distorsiones tenaces con nuestra vida. Y hemos venido destrozando nuestra vida y hemos venido destrozando el entorno también. Porque el adicto es como ese huracán que se va comiendo todo lo que arrasa en su paso. ¿No es cierto? Y cuando nosotros no hemos trabajado en nuestra culpa, nos seguimos latigando y nos seguimos victimizando, es que se presentan esos miedos y por ende se presenta esa inseguridad. A ver, Edgar. Buenas noches, mi nombre es Edgar, adicto en proceso de recuperación. Gracias a Dios y al amor de mi familia me encuentro aquí. Bueno, justamente estos días he estado trabajando en ese tema de la inseguridad desde el día domingo. Y si bien es cierto, pues me he dado cuenta que
la inseguridad que tiene mi familia respecto a mí y obviamente la inseguridad que me genero yo. Porque al final esa inseguridad que ellos tienen, de lo que yo me pude dar cuenta, y yo lo dije en realidad es con mi esposa, ella está insegura y me está juzgando por cómo era, más no por lo que he venido cambiando. Yo estoy seguro que he cambiado, poco o mucho, pero he cambiado, estoy seguro de eso. Y como le dije, si tú me sigues juzgando por cómo era, siempre vas a tener esa percepción equivocada hoy por hoy de eso. Y eso yo no puedo hacer nada. Justamente en la oración de la serenidad es cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar cómo piensen o qué es lo que están pensando. Pero también hay la inseguridad que me genera a mí, esa inseguridad externa, ¿no? Porque pues mi esposa me mencionó algo que en realidad a mí no me agrada, no me gusta, pero no le dije nada, no quise hacer mayor polémica. Y en estos días trabajando, esa inseguridad, mucha de esa inseguridad también es generada por mis pensamientos distorsionados. O sea, al final yo he hecho daño, siento esa culpa aún, pero trabajándola, ese sentimiento, esa inseguridad va pasando. Pero ahora viene un punto que no sé si debería mencionarlo la próxima visita que tenga, pero es como ese sentido común. Es decir, yo le pongo la analogía así: estoy conduciendo un vehículo, pero viene mi esposa y corta la manguera de líquido de frenos. Por más que quiera conducirlo adecuadamente, lo voy a conducir con inseguridad, porque no es ese... Por más que yo quiera verlo de una buena manera, para mí no es algo que me agrade. Es que por eso hay que aprender a tomar decisiones. ¿Me entiendes? Y a veces es necesario soltar. Ahí se me incrementa el miedo, porque en realidad ahí se cambia de inseguridad a miedo, porque en realidad ese hecho de soltar sí lo tengo presente, y en realidad yo lo dije y lo mencioné. Lo que busco en este momento es estabilidad y paz. Exacto. Entonces, si quieres tener estabilidad y paz, debes llenar tu carencia afectiva. Porque alguien dijo por ahí, soy carente afectivo. Pues quiero decirles que yo también tuve esta carencia afectiva, pero que hoy por hoy trabajo todos los días para llenar esa carencia afectiva. Y cuando yo tengo esa carencia afectiva, cuando yo he trabajado en esa carencia afectiva, empiezo a darme el valor que yo necesito. Y si me toca empezar solo, lo hago. Sí, al final estoy seguro de lo que he hecho, y en el peor escenario creo que gano más que perder si es que tomo una decisión que no vaya acorde a mí. Tengo que entender que mi proceso es netamente por mí. Ajá. ¿No es cierto? Y bueno, tengo que entender netamente que mi proceso es netamente por mí. Y aquí viene esta famosa cruz de la recuperación, ¿no es cierto? Teniéndole primero a Dios como la base sobre la cruz de la recuperación, y Dios es sinónimo de humildad, y humildad es sinónimo de abundancia, de grandeza, de gratitud, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo yo esto, empiezo a ponerme yo siempre en primer plano, y entiendo yo y mi recuperación. Cuando yo entiendo que la prioridad es mi recuperación, tengo que aprender a soltar todo lo que me está frenando para que yo tenga estabilidad. ¿Me entiendes? Porque si hay algo que me está afectando mi paz mental, si hay algo que me está haciendo vivir en frustración constante, si hay algo que me está generando demasiada ansiedad, simplemente por ahí no es. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que entender que yo ya vine con muchos miedos, y que para mí sentir ese miedo y tener esa inseguridad, si es que no lo trabajo, puede ser un pretexto enorme para recaer. Es por eso que siempre debo tenerme yo como prioridad, porque cierto es que todos amamos a nuestras familias, pero si mi familia no apoya con el dolor del alma, yo tengo que hacerme a un lado de mi familia y tengo que empezar a trabajar por mí. ¿No es cierto? Y eso no quiere decir que la familia no sea importante, porque el segundo ítem en la cruz de la recuperación es yo y mi familia.
Pero ¿qué pasa cuando la familia no es apoyo? ¿Qué pasa cuando la familia no es apoyo? Porque hay muchas veces que la familia ya no se convierte en apoyo y suele ser la primera piedra de tropiezo en el adicto. Porque esa inseguridad de la familia en uno le genera frustración. Y muchas veces puedes tal vez, no sé, o sea, cometes algún error, tal vez puedes hacer 100 cosas bien. Cometes uno y te achacan con todo. Y eso genera en uno mucha frustración y puede ser un detonante para una recaída. Cuando en cambio yo me pongo primero como prioridad, entiendo que por más que me achaquen y por más que hablen pestes de mí, yo ya no tengo excusas, no tengo pretextos y no tengo justificaciones. Entonces, a veces hay que aprender a dejar cosas atrás y cosas que amamos y cosas a las cuales estuvimos aferrados. Y a veces incluso nos damos cuenta que ni siquiera amamos, sino que también fue una costumbre, una necesidad. Porque de una u otra forma también llenaban alguna carencia. Recuerden, y por eso siempre les digo que recuerden en sus procesos de familia y cuando hablen de sus esposas, hablen de sus novias, hablen de eso, ¿qué es lo que realmente les gustaba? ¿Qué pueden ver más, defectos o virtudes? O si es que únicamente es un enganche sexual. O tal vez si es que únicamente es una costumbre. O era simplemente la pantalla para no sentir o hay algo más que me ata, tal vez mis hijos. ¿Me entienden? Pero por tratar de hacer el bien para mis hijos, yo me anulo mi paz emocional, me anulo mi estabilidad emocional y de una u otra forma, al hacer ese tipo de procesos y al tratar de anularme yo, lo que quiero tal vez hacer por mis hijos inconscientemente, les estoy haciendo también un daño a mis hijos porque les estoy enseñando una manera equívoca de tener una relación. Porque muchas veces es mejor una separación. Que quede claro, acá ustedes ven que somos expertos en unir familias y nuestro objetivo es ese. Pero hay ocasiones en las que es mejor tener una separación porque el ambiente de pareja no es bueno, no es funcional, sino es un ambiente tóxico. Y si los hijos crecen en ese ambiente tóxico, créanme que van a repetir las mismas cadenas conductuales. A ver, Fabricio. Hay un usuario que pregunta cómo se puede trabajar la carencia afectiva. La carencia afectiva primero la trabajamos teniendo amor propio. Y el amor propio únicamente lo hacemos viendo nuestras virtudes, primero conociéndonos, sabiendo de dónde venimos, conociendo nuestros defectos, conociendo nuestras falencias, conociendo mis debilidades, pero también por el otro lado aceptándolo, procesándolo, perdonándome mis errores y hoy por hoy valorándome lo que soy. Porque para mí, como les decía, mucho tiempo yo fui lo peor de la sociedad, pero hoy para mí yo soy, que quede claro, no es ego ni es prepotencia ni autosuficiencia, pero hoy por hoy yo me considero que soy la mejor creación del universo. Porque hoy por hoy yo me doy una oportunidad, porque hoy por hoy yo me amo, porque hoy por hoy yo me he aceptado y hoy por hoy me valoro y no permito que nadie por culpa de sus miedos me desvalorice. ¿Me entienden? Porque también muchas veces la gente, como tiene inseguridades, viene a achacarte con tu pasado y quiere desvalorizarte con tu pasado. Y eso también debemos tener en claro, que ya mi pasado es pasado, ya no está, lo que tengo es del aquí a la hora y el mañana es incierto. Y por eso ya no puedo seguir generando frustración, ya no puedo seguir generando ansiedad y no puedo seguir autoflagelándome porque tal vez fui infiel, tal vez, ya, y tal vez mi pareja se enteró de mi infidelidad y decidió darme una oportunidad. Pero si me dio la oportunidad, se da bien, si no, no se da. Y es lo que siempre les digo a las familias, si quieren dar la oportunidad, den bien la oportunidad, pero no a medias tintas. Y por eso también nosotros tenemos que ser extremistas en nuestro proceso de recuperación. Y como les digo, la persona que más terminó sufriendo en mi adicción activa fui yo. Y entonces yo tengo que ponerme en primer plano. Porque si yo no me pongo en primer plano, por la necesidad de agradar a los otros, voy a vivir frustrado.
Y para vivir frustrado no voy a vivir en plenitud y voy a tener excusas. Y lo que queremos es evitar que exista cualquier excusa. A ver, tenemos a Jeremy y a Paul. Por favor, claro, corto y conciso. Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Jeremy en recuperación. Muchas veces esta inseguridad viene, como decía, de la mano del miedo, sin antes de que pasen las cosas. El día de hoy, al momento de salir al rescate, aún ni siquiera salía y mi mente muchas veces me generé esta inseguridad de, ¿será que lo vas a hacer bien? Y si generas más problema, y si se te va, o si te terminas yendo vos. Y entonces yo dudé mucho en el proceso, y mi primera autodefensa fue abandonar. O sea, era decir, no, yo mejor me quedo, me doy la cabeza, o abandonar todo, completamente todo, el ser de apoyo, todo. Mi primer pensamiento fue ese, el abandonar, renunciar a todo. Y en ese momento, justo nos fuimos al carro, hicimos la oración, Fabricio me dijo, si ves, no saliste de la tienda, pero salimos un rescate, y me dio el puño, ¿no? Y darme cuenta de la seguridad que me dieron compañeros, porque había compañeros que decían, ya no vuelve. Me generaron esa inseguridad. Pero como usted dice, hay comentarios positivos y negativos. Los positivos fueron Fabricio, que me dijo, vamos, y me dio el puño. La oración con usted, cuando me dijo que le doy gracias a Freddy por esto, como que ese pequeño impulso que me dieron, me generó seguridad y me di cuenta de quién soy yo ahora, y de las cosas que yo he hecho cuando estaba en adicción, y darme cuenta que yo puedo hacer muchas cosas que en adicción hice. En este caso de mi parte, o sea, de estos impulsos, yo decía, pero si por un paquete me mataba con 10, con 15 y ganaba, yo por ahí digo, ¿por qué no voy a poder colaborar en un rescate con un compañero? Y me vino esa seguridad y lo único que hice fue orar a Dios y darle la fortaleza de que antes de hacer las cosas para mal, ahora hacerlas para bien, y me dio esa seguridad de que cuando nos plantamos del 24. objetivo, gracias, Jeremy, cuando nos plantamos del objetivo muchas veces no hace falta buscar la aprobación del resto. Es decir, jamás nos va a hacer falta, porque ya te digo, no somos perica en dulce para caerle bien a todo el mundo. ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros nos aferramos a lo malo conocido y no queremos descubrir algo nuevo porque vivimos con miedo. Porque vivimos bajo un estigma y bajo un esquema social y bajo una etiqueta que ya nos pusieron. Es que nunca va a cambiar. Es que vos siempre vas a ser una mierda. Es que desde niños nos van poniendo esta etiqueta. Y muchas veces nos dijeron, eres tonto. Y crecí creyendo que soy tonto. Muchas veces me dijeron que era malo para las matemáticas. ¿Por qué? Simplemente porque no entendí un ejercicio. Y después crecí con problemas en matemáticas. Y muchas cosas son simplemente porque nos metieron esos paradigmas mentales y esas barreras mentales, cuando debemos entender que no hay cosas imposibles, solo seres incapaces, seres inconstantes. Y que hoy por hoy podemos aprender a ser constantes. Eso es lo más importante, aprender a derrotarnos todos los días. Porque ya no puedo luchar, y como decías tú, Edgar, hace un momento, sé que no puedo cambiar los pensamientos del resto. Es cierto, tú no puedes cambiar los pensamientos del resto. Lo que sí puedes cambiar es cómo canalizas el tipo de pensamientos que tiene el resto de ti y cómo tú los enfrentas. Eso sí puedes hacer. Puedes empezar a virar la tortilla, porque antes me decían era tonto y yo agachaba la cabeza y decía, Simón, soy tonto. O antes me decían, eres un perdedor, y yo siempre decía, Simón, soy un perdedor. Pues hoy por hoy, con mi esfuerzo, me he dado cuenta que ya no soy un perdedor, que todos los días es un día de victoria. Porque desde que dejé de consumir, para mí, por más que haya cometido errores, es un día de victoria, el irme a dormir limpio, el irme a dormir con la frente en alto, el poderles ver a los ojos, el poder decir, aquí estoy. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, aprender a darme el valor propio que yo necesito. Sí, tenemos 3 comentarios. El primero que dice, excelente terapia, bien Cristian, y el último dice, ¿se puede superar la infidelidad de una mujer hacia el hombre?
Me pregunté, ¿se puede superar la infidelidad de un hombre a una mujer? ¿Se dan cuenta? O sea, porque nosotros siempre queremos, es que la mujer no me puede ser infiel, pero yo como hombre sí puedo ser infiel. ¿Por qué? Esto es de lado y lado. Si yo soy infiel, ella también puede ser infiel, porque ella también es ser humano, solo que anatómicamente diferente, pero también es un ser humano y también tiene sus necesidades. Ahora, si es que yo decido superar y decido aceptar una infidelidad, es con un proceso de perdón hacia esa persona y de trabajo constante en mí. Porque si es que yo tengo en mi cabeza y no he hecho un perdón que ha sido infiel, cada vez que esa persona no va a llegar a las horas, mi cabeza va a ser un cúmulo de ideas torcidas. ¿No es cierto? O cada vez, o voy a querer controlar todo y no le voy a dar libertad, cuando debo entender que si una persona decide estar conmigo, simplemente es por decisión. Porque hoy por hoy ya no es como antes, que te ataban y aunque pegue, aunque mate, marido es. Ahora ya no es así. Si una persona decide estar conmigo, es por algo. Ahora, ¿qué es lo que busca esa persona también? Eso también tenemos que identificar. ¿Cuál es realmente es sentimiento o es interés? Eso también tenemos que identificar. Pero en mi caso, ¿qué interés va a ser si yo no tengo nada que dar por ella? Económicamente. ¿Me entienden? Económicamente, porque muchas veces nos acostumbramos a querer presentar una máscara y a querer comprar, ¿no? Cuando no se trata de eso, se trata de dar esencia. Y en esencia, sí, la que quiera, a la que yo decida y a la que se haga meritoria, puedo darle lo mejor de mí. Pero también espero recibir de la otra persona lo mejor de ella. Porque para estar en una relación es compromiso de dos. Y la relación es sinónimo de lealtad también. Eso también es importante. A ver, David. David, ve. Paul está con el micrófono. A ver, Paul. Esto le quería preguntar, cuando usted dice eso de para vivir aún con sufrimiento, aún tener ese sufrimiento, tristeza, así, aún en recuperación, entonces para eso me sigo drogando. O sea, yo lo entiendo de una manera así, o sea, para vivir significa si estar todo el momento frustrado y todo eso, pero una cosa también es momentos, ¿no? Hay momentos de frustración. A ver, no malinterpretes Ajá. lo que estoy diciendo. No malinterpretes lo que te he dicho. No te estoy diciendo anda, drógate si estás frustrado. No, sí, claro. Que quede claro. Sino que para vivir distorsionadamente y vivir como la mierda, preferiría estar drogado, porque ahí por lo menos tuviera la excusa de decir vivo como la mierda, porque estoy bajo un efecto de una sustancia. Claro, eso es lo que yo digo, o sea, eso yo tengo el mismo pensamiento, porque, o sea, en un solo por hoy igual dije eso, pero es como que un compañero me dijo que, o sea, obviamente siempre van a haber momentos de frustración, y es eso, hay momentos pero es de que frustración. ahora tienes las herramientas, claro, para exacto, aprender a salir de las frustraciones. Ajá. Sí, eso le digo, hoy tengo herramientas, pero el compañero como que me dijo como, exacto, de que es como que yo pensara que si sigo frustrado voy a seguir consumiendo, pero yo digo eso de hay momentos que tengo mi frustración y obviamente hoy tengo las herramientas para poder salir de esas frustraciones. Entonces yo decía, como usted dice, o sea, si sigo viviendo con esa frustración, con esos pensamientos toda mi vida, o sea, hubiera seguido consumiendo, pero hoy por hoy sé que tengo herramientas para en momentos de frustración poderme equilibrar o algo así. Y también cuando me decía que hoy tengo a alguien especial o cosas así, es como que a mí se me distorsionó la mente porque decía, oh, esto yo lo hago por mí, yo no quiero condicionar a nadie. Entonces, si yo estoy haciendo este tratamiento por mí, no tengo que pensar en que chuta, tienes a alguien afuera que te está esperando, te está cuidando, apóyate en eso. Entonces es como que yo me distorsioné la mente y dije, yo lo estoy haciendo eso por mí. Estamos haciendo malas cosas, Pablo. A ver, siempre soy el yo. Ya. Primero, siempre soy el yo y mi recuperación. Yo soy prioridad.
Yo y mi familia. Yo y mi familia. Eso es súper importante, el proceso de familia. Pero dar estabilidad a la familia no siempre quiere decir que tengas que estar ahí. ¿Estamos claros? Sí. Porque a veces la familia vive en una distorsión constante en base a nuestros actos y a sus propios miedos. Y la familia muchas veces no hace un proceso y yo no puedo ya hacerme cargo de sus miedos. Yo tengo que hacerme cargo de lo que a mí me compete. No puedo hacerme cargo de algo que no es mi responsabilidad. Porque hoy por hoy he dado el paso para que ellos estén tranquilos. ¿Me entiendes? Yo he cambiado de vida, he aprendido a ser responsable, he aprendido a automanejarme, he aprendido a autodominarme, he aprendido a automantenerme. Pero si es que ellos siguen con su distorsión mental, pues con el dolor del alma me retiro. Porque si es que no me suman, tampoco tienen derecho de restarme. Porque cuando la familia no hace proceso, siempre te va a estar sacando en cara tu pasado. Y siempre van a querer que tú vivas de acuerdo a sus necesidades, haciéndote que tú mismo anules tus propias necesidades. Cuando yo entiendo que yo soy prioridad, me baso netamente en mis necesidades. Y cuando yo aprendo a entender mis necesidades y empiezo a entender y a trabajar con convicción, porque he generado la necesidad de cambio, ya no me hago daño. Y si es que ya no me hago daño, ya no hago daño a mis seres queridos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ver, estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo y recuperación, yo y familia, el otro ítem, yo y mi trabajo. Porque esto también me va a ayudar a trabajar mis inseguridades. Porque cuando yo tengo mi trabajo, empiezo a ya no depender de los demás. ¿Me entienden? Nosotros no solo fuimos dependientes emocionales, sino también fuimos dependientes económicos, porque fuimos parásitos. Fuimos, no somos, fuimos. Eso que quede claro. Y cuando yo empiezo a solventarme y empiezo a tener una buena administración de lo que yo hago, es sinónimo de que estoy creciendo. Entonces ya no tengo por qué estar soportando, porque muchas veces, incluso por la parte económica, nos tocó soportar muchas cosas. Y a nuestros codependientes también, por la parte económica, les tocó soportar muchas cosas de nosotros. Pues cuando yo aprendo a ser una persona independiente, ya no tengo que soportar. Y tengo que entender que el primer trabajo es un trabajo en mi autoconocimiento. Porque muchos de ustedes van a decir, pero estamos aquí en una clínica y no estoy generando económicamente. Cierto es, tal vez no están generando económicamente, pero están preparándose para hacerlo. Me identifico. ¿Me entienden? Porque estamos en ese camino de preparación. Porque primero, para yo poder tener un trabajo y poder ser responsable, necesito aprender a rectificar mi vida. Y aquí estamos en eso, aprendiendo a rectificar nuestra vida, porque no estamos solo centrados en dejar de consumir, sino estamos trabajando en principios espirituales. Y cuando trabajamos en principios espirituales, estamos al otro lado, pues. Porque ya no vamos a seguir siendo defectuosos, ya no vamos a seguir siendo chuecos, deshonestos, mentirosos, manipuladores. Ya no vamos a seguir siendo torcidos. Y entonces ahí viene mi proceso de valor propio, porque esto también me da valor. Y no es valor con sinónimo de prepotencia, pero sí da gusto pues salir y poder tomar un heladito. Sí da gusto poder tener para una golosina. Sí da gusto ya no tener que estar agachando la cabeza y decir regálame algo. Y para que la otra persona te regale, primero te manda una retafila de huevadas.
sacándote en cara todo lo que te ha dado para poderte apoyar. Eso también está mal, porque eso también pasa con el codependiente. Piensan que porque te dan algo tienen derecho a sacarte en cara todo lo que han hecho por ti. Cuando lo hicieron porque quisieron, no porque se les obligó. Eso también tenemos que tener en claro. Y que quede claro, no les estoy poniendo en contra de nadie, pero las cosas son como son. Nadie obligó a nadie acá. ¿No es cierto? Y las cosas son como son. Y aquí no estamos para agradar a nadie. Porque algo de lo que yo aprendí, que a mí me vale lo que piensen de mí. Porque yo tengo que decir las cosas tal y como son. Porque alguna vez yo tuve que aprender a ser confrontativo. Porque eso es lo que faltó en mi vida, confrontación. A ver. Sí, tenemos otros comentarios. Primero, felicitaciones por esta gran apertura con temas importantes para una recuperación duradera. La siguiente comentario es: a veces una persona hace su recuperación por interés que la familia se sienta feliz. Y hay otro comentario que dice: pregunta, aparte de las reuniones de los sábados en apoyo a los codependientes, ¿hay un lugar de apoyo? Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Y sí, hay grupos les sugiero grupos de ayuda para codependientes. Eso es muy importante. Si gustan, escríbanme por internet, les puedo dar información de grupos de autoayuda para codependientes. Aunque podemos buscar en naranon.org o Naranon Ecuador, y ahí podemos encontrar la información de los grupos de codependientes, que es súper importante, que así como nosotros tenemos una red de apoyo y necesitamos generar una red de apoyo, la familia también necesita generar una red de apoyo. Porque si es que yo voy y le digo toda mi distorsión a la familia, le genero inseguridad. Y si la familia viene y me dice toda su distorsión, me genera inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Loco con loco, bombero con bombero. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? ¿No es cierto? Cada quien tiene que hablar con alguien de su mismo género, se podría decir, para poder entender la situación. Sí, entonces, cuando yo vengo eso, ahí sí viene yo y sana diversión. Que también, perdón. Cuando yo hablo de yo y mi sana diversión, también esto me va a ayudar a trabajar en mi seguridad. Porque aprendo nuevas formas de divertirme. Porque antes pensaba y tenía confundida y tenía distorsionada la forma de divertirme. Porque siempre mi diversión estaba encaminada a consumo. Y no me daba cuenta que no era diversión. No me daba cuenta que lo único que era un martirio y era un sufrimiento. Pero ¿qué pasaba? Trataba de buscar diversión sana y trataba de jugar, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de vóley. ¿Y después qué pasaba? Después del fútbol, después del vóley, a las bielas. Y después de las bielas al trago. Y después del trago a la perica y a la marihuana y al otro tipo de sustancias. Entonces no era una forma de diversión sana. Porque debo entender que también como ser humano tengo que tener derecho a sentirme bien también. Y que tengo momentos de esparcimiento, es por eso que hay vacaciones. Pero lamentablemente tenemos confundida la forma de divertirnos. Y muchas veces también creemos que la diversión va de la mano de la parte económica. Y muchas veces queremos coger y llevar a la familia a Punta Cana. Y si es que no le puedo llevar, y primero para decidir el destino es una bronca terrible. Para después decidir las cosas son unas distorsiones tenaces. Es un relajo para la presión del viaje, para la presión de todo. Vas allá y pasas peleando, vas allá pasas intoxicado, vas allá y pasas mal. ¿No es cierto? Entonces, mejor la diversión sana, ¿qué tal? Si no les cogen a su familia de la mano y les llevan a caminar en el parque. ¿Por qué no les dan tiempo de calidad y no de cantidad? ¿Por qué en vez de tratar de comprar el tiempo y de agradarles con plata, por qué no tratamos de darles lo mejor de cada uno de nosotros?
¿Cuántas veces a nosotros nos hizo mucha falta ese afecto? ¿Cuántas veces a nosotros nos hizo falta, en vez de que nos llenen de cosas materiales, que nos digan, un hijo te amo, un hijo tú puedes, un hijo sigue adelante? ¿Cuántas veces nosotros también no les hemos hecho lo mismo a nuestros hijos y les hemos querido llenar de cosas materiales y no darles afecto? Sí se entiende, porque debemos entender que esta es una enfermedad emocional y que cuando nosotros no trabajamos en las emociones, lamentablemente vamos a volver a tener las mismas cadenas repetitivas. Más vale, y hace un rato decían, es que tengo desconfianza y tengo inseguridad, más vale una palmadita en la espalda que un patazo en la nalga. Certifico. Más vale decirle a un hijo, tú puedes, o vamos, sigue adelante, a pendejo, ¿por qué no sacaste 20? ¿Por qué no le podemos decir, por qué no te preparas mejor para la próxima ocasión? Y le incentivamos, te equivocaste, no importa, pero sigue adelante, no a caerle encima por las equivocaciones. Si se dan cuenta que hay un montón de cosas que hemos venido actuando mal y que también venimos de una cadena que nos trataron mal. Ninguno de nosotros eligió convertirse en adicto. Lamentablemente adquirimos la enfermedad porque justamente buscamos un escape de nuestros vacíos. Y esos vacíos, ese escape se convirtió en nuestra peor prisión. Pues hoy por hoy las herramientas las tenemos en nuestras manos y la decisión la tenemos netamente en nuestras manos. Entonces, ¿de quién depende? ¿De su familia o de ustedes? Ya te doy la palabra a Nico. ¿Alguien más alzó la mano? A ver, Ilan. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Ilan y sigo siendo adicto. Yo también tenía muy equivocada esa forma de divertirme, ¿no? Muchas veces en una reunión familiar tenía que estar pepeado, ¿no? Para poder pasar tranquilo yo mismo. Sino es que no disfrutaba de mi entorno, no disfrutaba de mis primos. Jugar pelota, lo mismo, ¿no? Como me pasó cuando nos fuimos pues, a ese complejo, ¿no? Si me sentía raro, ¿no? Y lo había competido ya, ¿no? También el jugar pelota aquí también me hace sentir diferente, ¿no? También muchas veces cuando salíamos de viaje, ¿no? A los ríos, tenía que llevar siempre droga, ¿no? Para poderme pegar los toques y poder ser yo mismo. ¿Pero eras tú mismo? No. Es que eso debemos romper ese esquema mental. Ya no puedo seguir pensando que con drogas era yo mismo. Estoy armando una brecha enorme para recaer. Con drogas no era yo. Eso es lo que tengo que entender. Con drogas no actuaba mi persona. Con drogas, lamentablemente, lo único que actuaba era mi enfermedad. Y si es que yo no entiendo eso, estoy armando una brecha enorme para hacerme leña nuevamente. Y créeme que la recaída es peor. El dolor de una recaída es enorme. El dolor de una recaída es hijo de madre. ¿Quieres volver a sentir ese dolor? No. Entonces, anda rompiendo ese esquema mental de que con drogas era yo, no eras tú. Eso tienes que entender. Nosotros usamos la droga de un escape de mi persona. Hoy por hoy estamos aprendiendo a ser nosotros, a recuperar nuestra esencia. Pudimos haber venido de un pasado bastante distorsionado y pudimos haber hecho un montón de cosas malas. Pero tenemos una nueva oportunidad, Dios ya nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarnos? Pero para no volver a caer en el mismo error, tengo que tener ese proceso de aceptación y tengo que romper todos esos paradigmas mentales y esas trabas que me hacían creer que iba mejor con sustancias. ¿Sí? Perfecto. Hay un comentario que dice, ¿cuál es la forma de responder ante la condena permanente de la sociedad hacia los adictos? Con tu autoaceptación primeramente, porque la sociedad cree que robó pero hizo obras y eso estuvo bien. Por ejemplo,
O la sociedad nos dice que vivamos de tal o cual manera totalmente distorsionada por cumplir necesidades de los otros. Cuando yo empiezo a darme cuenta que por más que la gente me rechace, y entiendo que ser adicto no es una vergüenza, porque hoy por hoy estoy en un proceso de recuperación. Y gracias a mi proceso de recuperación yo puedo hablar de un Dios y puedo aprender a ser una mejor persona, y eso me obliga a cada día a ser mejor. Porque sé mi pasado. No vivo en prepotencia como vive mucha gente aparentemente normal, creyendo que es mejor porque tienen o porque tienen de una u otra forma algún sustento económico, o porque de una u otra forma tienen algún cargo, alguna posición, o porque de una u otra forma se creen que están en capacidad de juzgar al resto. Cuando nos damos cuenta que toda la sociedad, todos absolutamente, tienen cadenas de dependencia, y que todos los seres humanos somos dependientes de alguna cosa, pero pensamos que adictos solo hablamos de drogas, cuando no nos damos cuenta que hay dependencias al sexo, hay dependencias al juego, hay dependencias al trabajo, hay dependencias a la comida, hay dependencias a relaciones tóxicas, hay dependencias a personas, hay dependencias, y en sí a todo hay dependencias. Pero simplemente ser adicto y decir soy adicto, recuperación, es tener la valentía de poder aceptarlo y poder ser mejor, ser una mejor persona todos los días, sabiendo que todos los días es una nueva oportunidad para poder evolucionar y poder encontrar lo mejor de mí mismo. Entonces no hay por qué sentir miedo, y no hay por qué sentir ese estigma. El que no me acepta, simplemente que se abra de mi vida, así de fácil, porque yo hoy por hoy me acepto. Hoy por hoy no tengo miedo, porque lógicamente empezamos hablando de que nuestras inseguridades venían por nuestros miedos. Y nuestros miedos se dan netamente por la falta de fe. Y cuando yo entiendo que hay un poder superior a mí mismo que me devuelve el sano juicio, y cuando entiendo que hay un poder superior a mí mismo que me da una nueva oportunidad, ya no tengo por qué tener miedo. Ya no tengo por qué estar ansioso si es que no me sale el trabajo, porque algo mejor me va a salir. Ya no tengo por qué estar ansioso si se me acaba la relación con mi pareja. Ya no tengo por qué estarme juzgando ni tildando de carente afectivo, porque sé que debo aprender a amarme y sé que tengo el amor que nunca me va a fallar, que es el de mi poder superior. Entonces, ya no tengo por qué seguir asustado. Ya no tengo por qué seguir con esa zozobra constante de qué me va a pasar, porque aprendí a vivir en el aquí y el ahora. Y cuando aprendo a vivir en el aquí y el ahora, sé que mi futuro es producto de mis decisiones que yo tomo. Y que cuando no me sale algo, pues por algo. Ya no hay que preguntar por qué, sino para qué. Y eso es lo más importante. A ver, Pablo. Sí, había otro comentario que decía, muy buena terapia, gracias por compartirla. Ustedes están ahí, creemos en su recuperación. Muchas gracias. Y eso es lo importante, que por medio de estas terapias y por medio de la tecnología podamos llegar a mucha gente. Porque hay gente que lamentablemente no puede pagar una comunidad de apoyo. Hay mucha gente que nos está viendo y que también les está sirviendo. Y hay muchos codependientes. Y hay mucha gente también que lamentablemente por la vergüenza y por ese estigma social y por miedo a ese rechazo y por esa inseguridad no puede afrontar su problema y no quiere salir a la luz. Pues espero que les haya servido a muchas personas que nos hayan visto. Eso es lo más importante. Entonces, eso, muchachos. Ya no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué vivir frustrados, ni tenemos por qué vivir con inseguridades. Nicolás quiere hablar, por favor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nicolás, adicto en recuperación. Hola, Nicolás. Sí, oí. Yo entiendo acerca de justamente me cae como anillo al dedo la parte que dice en el comentario acerca de los adictos, que prácticamente tienes que, bueno, en el anonimato siempre sabe que un adicto es alguien que ha sufrido los problemas de la adicción justamente por mucha causa de ira reprimida, es alguien que ha tenido mucha ira y ha vivido
grandes cargas de responsabilidad que de repente tal vez alguna vez, bueno, como toda empresa, el éxito de la empresa es terminar de desaparecer, pero entonces el declive de nuestros proyectos, somos gente emprendedora que ha buscado sobresalir por sí mismo, sin necesidad de depender de una persona, porque siempre se quieren poner, por ejemplo, de un jefe, sino que uno siempre ha tratado de buscar, es alguien que somos personas que buscamos ser líderes y siempre hemos tratado de buscar mantenernos en lo alto, pero los declives siempre nos han causado, somos más sensibles, te queda normal porque nos han causado nuestros trastornos siempre son por traumas que nos dan ocasiones esos trastornos, como que pérdidas por lo general nos queremos echar la culpa, por ejemplo, si nos muere alguien es mi culpa, se pierde algo, uy, ¿qué hice mal? Y siempre ¿qué hice? Es el clásico, pero entonces yo pienso que el anonimato es súper importante, pero yo pienso que el adicto no tiene por qué no tiene por qué sentir ningún tipo de vergüenza por la condición, sino más bien somos gente que como yo, y justamente se me ocurrió una frase que oí alguna vez que decía que si te has caído muy duro significa que has llegado muy alto porque te has caído desde un lugar muy alto, así. Entonces, creo que es un lugar de mucho orgullo, pero también el anonimato es muy importante. Eso, y que la pregunta era más o menos que las inseguridades vienen de los resentimientos, que pienso yo, es lo que quería hablar de eso, para ver si qué me puede decir, que viene de los resentimientos, las inseguridades, es lo que me pregunto, porque viene de la rebeldía que ocasiona algún tipo de inconformidad. Entonces, cuando uno está inconforme con algo, vienen los resentimientos y ahí viene la ira reprimida. De la ira reprimida surgen las inseguridades de nuevo, porque uno dice, en la experiencia uno primero piensa y luego cuando experimenta existe. Entonces llegan las inseguridades y llegan la parte de que uno dice, yo no entiendo por qué hago estas cosas, pero simplemente es tratar de mantenerse bajo control de una gran carga de responsabilidad que uno se ha tomado, y por eso creo que es de mucho orgullo ser adicto y en recuperación. Eso, entonces los sentimientos causan las inseguridades, pero es por parte de algún tipo Sí, de la familia, problema familiar, tal el vez. resentimiento no trabajado te genera culpa. Ya, y la culpa te genera frustración. Y cuando tú no has trabajado tu culpa, automáticamente vas a tener inseguridad. Porque tú no te sientes seguro, porque esta vez tienes miedo a volver a fracasar. Porque eso también es importante, como ya nos hemos equivocado en muchas ocasiones, muchas veces preferimos, como te decía, quedarnos en la zona de confort cometiendo los mismos errores y no darnos la oportunidad por miedo al fracaso, porque hemos sentido el rechazo que hemos tenido cuando hemos fracasado. Es por eso que hoy por hoy debo seguirlo intentando las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. ¿Acaso cuando empezamos a caminar salimos corriendo de una? O tenemos a Jefferson Pérez, que fue nuestro campeón olímpico, ¿no es cierto? Pero primero Jefferson Pérez tuvo que aprender a gatear, después tuvo que pararse, tuvo que caerse, después tuvo que aprender a dar pasitos, después a trotar, después a hacer todas esas cosas. ¿Y ustedes creen que a la primera fue campeón olímpico? No, tuvo un montón de derrotas, tuvo un montón de caídas, tuvo un montón de momentos en los que tal vez quiso botar la toalla. Pues hoy por hoy, nosotros no tenemos que botar la toalla por más que queramos hacerlo, Nico. Porque hay momentos en que sentimos tanta frustración, en los que decimos, ¿para qué tanto? Pero ahí sí tengo que darme cuenta para qué. A ver, ¿para qué? Si es que estoy acá y si es que he llegado hasta acá, ¿por qué será? Porque Dios tiene un propósito para mi vida. Simplemente eso, y el propósito es que aprenda a vivir bien, porque soy su hijo.
Y Él ya me perdonó y Él me está recogiendo y me está dando una oportunidad a pesar de haber tenido una vida totalmente distorsionada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cogerla y seguir adelante. A ver, Fabricio. Gracias, Cristian. La tecnología nos permite estar unidos. ¿Cómo identificar cuáles son mis adicciones? Porque puedo ser inconsciente de ellas. Adicción es sinónimo de trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo es un flujo incesante de pensamientos. Compulsión es aprender a darme cuenta cuando empiezo a hacer una cosa y no puedo parar de hacerla. Se manifiesta con defectos de carácter que notamente son los errores que voy cometiendo para poder cumplir mi objetivo. Por ejemplo, si soy adicto al juego, se me acaba tal vez la plata en el casino y me endeudo para seguir jugando. Por ejemplo, eso ya es un defecto de carácter porque va acompañado de mi ansiedad por tener más, de mi ambición, de mi responsabilidad, un montón de cosas. Y sobre todo, lo que estoy haciendo está llenando algún vacío emocional. Eso es importante darnos cuenta para una adicción, porque tengo una pena, me voy a chupar para pagar las penas. O simplemente me siento mal y voy al gimnasio a sacarme la madre haciendo ejercicios, no les hago frente a mis problemas, sino simplemente con el gimnasio me olvido. Y empiezo a hacerlo de una manera más continua, y empiezo a perder el equilibrio en las cosas. Ahí nos podemos dar cuenta que son adicciones. A ver, Sebastián, me parece que quiere hablar. Buenas noches con todos, soy Sebastián, soy adicto. Hola, Sebastián. Sí, pero justo hablando de esto de la cruz de la recuperación, en el centro está Dios, ¿no? O sea, sin Dios no funcionan las cosas. Ahora la pregunta es, por fases no tuve un equilibrio en esta cruz de la recuperación, ¿no? O sea, me centré mucho un tiempo en la familia y luego mucho en el trabajo. Y las obligaciones del trabajo me agobiaron y ya cuando quería salir de paseo o algo tenía que hacer algo, tenía turnos, no dormía bien, estaba en los turnos, etc. Entonces se desequilibró totalmente, ¿no? Y a la final terminé alejándome de mi poder superior, que es Dios, y nuevamente comencé con mis defectos de carácter, nuevamente la obsesión, la compulsión, y llegué a la recaída, ¿no? Es que, a ver, si nosotros, bueno, yo no soy buen dibujante, pero si es que hablamos de una cruz, si la cerramos es un círculo perfecto, ¿no es cierto? Y eso quiere decir equilibrio. Cuando yo pierdo el equilibrio en una de estas, la estoy fregando. Porque mi vida se hizo leña, porque siempre me gustaron los excesos. Y porque nunca aprendí a poner límites. Pues hoy por hoy tengo que aprender a vivir con equilibrio y aprender a identificar qué es lo que genera ese equilibrio, ¿cómo es esta palabra? No me acuerdo, esa estabilidad, se podría decir, esa armonía en mí. Porque para que haya armonía tiene que estar todo encajado. ¿Me entiendes? O sea, sí, muchas veces salí y me dediqué solo a mi familia, pero descuidé otro ítem. Y me dediqué solo a mi trabajo y descubrí otro ítem. Me dediqué solo a mi recuperación, porque muchas veces, y también pasa, hay gente que quiere pasar solo metido en grupos de autoayuda, pero sigue siendo parásito, porque no trabaja, porque no se centra en sí mismo, porque la vida con su familia es una basura, porque no tiene diversión sana y está siendo obsesivo. Esos son los famosos dependientes a grupos también. Cuando debemos de entender que ya como seres humanos no debemos depender a nada, sino es únicamente de Dios, es nuestro poder superior. Y cuando yo estoy con Él, tengo la convicción de que nada me faltará. ¿Me entienden? A ver, Fabricio, ¿querías decir algo? ¿No?
Perfecto. Entonces, ¿dudas, preguntas? Perfecto, muchachos. Nos vemos el jueves. Vamos a emitir otro live para las personas que nos están viendo. ¿Sí? Tenemos una última pregunta. ¿Cómo sacarle provecho al ambiente laboral durante la recuperación? Cumpliendo tu objetivo. Cumpliendo las oportunidades. O sea, ¿para qué fuiste contratado primero? Y después aprendiendo a invertir bien tu tiempo laboral y aprendiendo a invertir bien los recursos que te dan por tu parte laboral. Eso es lo más importante, porque también cuando entramos en recuperación, tenemos que aprender a administrar nuestros bienes. Y eso es complicado si éramos paganinis, si éramos botaracas. Y ahora nos toca aprender a administrar también y a entender que tengo prioridades también. Eso es súper importante darnos cuenta. ¿Sí? Entonces, les agradezco por la atención, les agradezco por sus intervenciones. A las personas que están viéndonos, el día jueves vamos a emitir otro live. ¿Sí? Vamos a emitir otro live a las 8:10 de la noche, más o menos. ¿Sí? Entonces, les esperamos. Muchas gracias. Cerremos, chicos, por favor. Cierren, por favor. Reverencia, compañeros. Amén. Señor, no soy el que quiero ser. Tampoco soy el que debo ser. Pero gracias, Padre. Por no ser el que antes era. Señor, toma mi voluntad en mi vida. Dígame mi recuperación. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Que no sabe de pueblo se dirige. Ninguna visa desfavorable. Este círculo que conformamos representa lo que solo no pudimos y juntos lo estamos logrando de solo por hoy. Las sillas en el medio representan a aquel adicto, alcohólica que aún sufre en las calles a causa del consumo activo y lo estamos esperando. Regalémosle 5 segundos de silla de reverencia. Bien hecho frente, compañeros. Con voz fuerte y clara. ¿Quién nos tiene y nos trajo aquí? Dios concede la felicidad para aceptar las cosas que no pueden cambiar. Valora cambiar aquellas que sí pueden sabiduría para conocer la diferencia. Hoy es el mejor día de mi vida, mañana será mucho mejor. Si Dios con nosotros,